El James Webb acaba de detectar una molécula a 120 años luz que en la Tierra prácticamente solo la produce la vida. Pero la comunidad científica está dividida. No estamos hablando de una señal de radio ni de una megaestructura alienígena, sino de algo mucho más íntimo, una firma química. Un hallazgo que nos obliga a hacernos la pregunta más grande de todas. ¿Estamos, por fin, viendo los primeros indicios de biología en otro mundo? Imagina un planeta en la constelación de Leo, tan lejos que su luz tarda más de un siglo en alcanzarnos. Se llama K2-18b y no se parece en nada a la Tierra. Es un subneptuno, casi 9 veces más masivo y más del doble de grande que nuestro hogar. Gira alrededor de su estrella, una enana roja mucho más fría que nuestro Sol, justo en la zona habitable. Esa órbita mágica donde las temperaturas, en teoría, permitirían que el agua líquida exista en la superficie. Durante años, K2-18b fue solo un nombre más en una lista de miles. Pero todo cambió cuando el increíble ojo infrarrojo del James Webb se fijó en él. Como hemos analizado en vídeos anteriores sobre el James Webb, este telescopio ha revolucionado nuestra capacidad de oler la atmósfera de mundos lejanos analizando la luz de su estrella que la atraviesa. Y con esa técnica, nos dio el primer vistazo real a la química de este planeta. Los primeros datos ya fueron asombrosos. Confirmaron la presencia de metano y dióxido de carbono, moléculas con carbono, los ladrillos fundamentales de la vida que conocemos. Estos hallazgos reforzaron una idea increíble, que K2-18b podría ser un mundo oceánico, un tipo de planeta teórico cubierto por un océano global bajo una atmósfera densa y rica en hidrógeno. Un mundo oceánico, en la zona habitable y con química de carbono. Las piezas empezaban a encajar. Pero entonces, escondido en los datos, apareció algo más. Una señal diminuta, como un susurro a través del cosmos, de una molécula que no debería estar ahí, el sulfuro de dimetilo, o DMS. Aquí en la Tierra, el DMS es el olor del mar. Lo produce masivamente el fitoplancton, los microorganismos que son la base de la vida en nuestros océanos. Encontrar esta molécula en la Tierra es encontrar vida. Y ahora, el James Webb sugería su posible existencia en la atmósfera de K2-18b. La noticia cayó como una bomba en el mundo de la astrofísica. Un equipo de la Universidad de Cambridge, usando nuevos datos del telescopio, anunció que la evidencia de sulfuro de dimetilo era más fuerte de lo que se pensaba. Y no solo eso, también encontraron posibles trazas de disulfuro de dimetilo, DMDS, otra molécula que en la Tierra también está ligada a procesos biológicos. La implicación es tan enorme que cuesta procesarla. Si se confirma, estaríamos ante una molécula que, con todo lo que sabemos, es un biomarcador, una señal de vida. El equipo de Cambridge señaló que, aunque falta mucho por investigar, la idea de un mundo oceánico con un océano lleno de vida es la que mejor encaja con los datos que tenemos ahora. Pero en la ciencia, las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. Y aquí es donde el misterio se complica. Casi inmediatamente, otros científicos empezaron a analizar los mismos datos con una dosis muy saludable de escepticismo, desatando un debate que sigue hoy. El primer problema es la confianza en la señal. La detección del DMS tiene un nivel de 3 sigma. Para que te hagas una idea, esto significa que hay una probabilidad de 1 entre 300 de que la señal sea puro ruido estadístico. Suena poco, pero el estándar de oro para anunciar un descubrimiento en física es de 5 sigma, que es una posibilidad de error de 1 en varios millones. Aún no estamos ahí. Además, otros análisis independientes han llegado a conclusiones diferentes. Un equipo de la Universidad de Chicago, por ejemplo, reexaminó los datos y concluyó que la evidencia de DMS es demasiado débil para ser definitiva. Argumentan que la señal es tan tenue que podría ser un simple espejismo estadístico. Y aquí aparece el principal sospechoso alternativo, el etano. Varios científicos señalan que moléculas mucho más comunes y que no tienen nada que ver con la vida, como el etano, dejan una firma química muy parecida a la del DMS en las longitudes de onda que observa el Webb. Distinguir una de la otra, a 120 años luz y a través de una atmósfera densa, es un reto técnico monumental. Como dice un investigador, favorecer una molécula exótica y biológica como el DMS sobre una más simple como el etano, sin pruebas aplastantes, va en contra del principio de la navaja de Occam. La explicación más sencilla suele ser la correcta. Pero vamos a jugar un poco. Imaginemos que el DMS está ahí. ¿Significa eso que hay vida sí o sí? El entorno de K2-18b es radicalmente distinto al nuestro. Si de verdad es un mundo oceánico, la presión y temperatura en la superficie de su océano podrían ser tan extremas que harían imposible la vida tal y como la conocemos. Y luego está su estrella.
Las enanas rojas son famosas por su mal genio, sobre todo de jóvenes. Emiten llamaradas de radiación tan potentes que podrían freír la superficie de cualquier planeta cercano. La vida allí tendría que soportar un bombardeo constante de radiación que aquí sería aniquilador. Sin embargo, los que defienden la hipótesis biológica tienen un buen contraargumento. La cantidad de DMS que parece haber en K2-18b es miles de veces superior a la que hay en la atmósfera de la Tierra. Como la luz de la estrella destruiría esta molécula con bastante rapidez, algo tendría que estar produciéndola sin parar para mantener esos niveles tan altos. Y una biosfera oceánica activa sería una fábrica perfecta. Este tira y afloja es la ciencia en su estado más puro y fascinante. No es un fracaso, es la prueba de que el método funciona. Una idea audaz se pone sobre la mesa y la comunidad global la pone a prueba, la critica y la analiza desde todos los ángulos. Esto nos obliga a todos a ser más rigurosos y a no dejarnos llevar por el entusiasmo. El misterio de K2-18b no es solo la búsqueda de vida, es una prueba de fuego para nuestra tecnología, nuestros modelos y nuestra capacidad de interpretar el universo. Pase lo que pase al final, algo ya ha cambiado para siempre. El James Webb nos ha demostrado que tenemos la tecnología para oler las atmósferas de mundos rocosos en las zonas habitables de otras estrellas. Hace una década, esto era material de ciencia ficción. Hoy, es la realidad que llena las portadas. El debate sobre K2-18b nos obliga a hacernos preguntas profundas. ¿Qué es para nosotros una prueba de vida? ¿Basta con una molécula? ¿O necesitamos un cóctel de varias señales que, juntas, apunten sin duda a la biología? Estamos, en tiempo real, escribiendo el manual de cómo detectar vida extraterrestre, y este planeta es nuestro primer gran caso práctico. La sola posibilidad, por remota que sea, de que no estemos solos tiene una fuerza increíble. Nos conecta con esa curiosidad que nos ha hecho mirar a las estrellas desde el principio de los tiempos. Nos recuerda lo inmenso que es el universo y nuestro pequeño y valioso lugar en él. El simple hecho de que podamos tener esta conversación, con datos reales de un telescopio que flota a 1,5 millones de kilómetros, es un triunfo de nuestro ingenio. El objetivo final, como dijo el astrónomo que lidera la investigación, es encontrar vida en un exoplaneta habitable. Un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Entonces, ¿ha encontrado el James Webb la molécula que prueba la existencia de vida en K2-18b? La respuesta honesta, por ahora, es que no. Lo que ha encontrado es un misterio fascinante. Una posibilidad. Una anomalía química que podría ser la firma de un océano alienígena lleno de vida, o quizás, solo un fenómeno químico que todavía no entendemos. La ciencia sigue su camino. Harán falta muchas más horas de observación para confirmar si el sulfuro de dimetilo está realmente allí y para descartar a otros sospechosos como el etano. Podrían pasar años hasta que resolvamos el enigma. Pero la cacería ha comenzado. K2-18b es solo el primer capítulo de una era completamente nueva. Ahí fuera, girando alrededor de miles de millones de estrellas, hay un sinfín de mundos esperando a que su luz nos cuente sus secretos. Y por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la capacidad de escuchar. El misterio de K2-18b no es el final de la historia, es solo el emocionante principio. Ahora te pregunto a ti. Basándote en la evidencia que hemos analizado, ¿crees que el DMS es realmente una bioseñal o hay explicaciones no biológicas más probables? Déjame tu opinión en los comentarios, me muero de ganas por leerte. Y si te fascinan estos viajes a los rincones más misteriosos del cosmos, no te olvides de suscribirte y darle a la campana para no perderte nuestras próximas aventuras. El universo está lleno de secretos, y juntos, vamos a intentar descubrirlos.